Queridas hermanas y hermanos, me alegra mucho estar nuevamente con ustedes, ahora para la que sería la clase 52 de Filocalía. Clase 52, creo que se dice, donde iniciamos un mes y algo, de una etapa de cierto repaso, de cierta revisión de contenidos a fin de profundizarlos. Como decíamos en un videíto anterior, en este repaso no vamos a tratar de recorrer las clases anteriores extractando lo más importante y demás, o esos repasos de tipo escolar, sino que abordamos Filocalía siguiendo simplemente otra estructura, usando como apoyatura el libro de Javier Meloni, Conocimiento Espiritual en la Filocalía, que es un libro breve, dentro de todo, bastante accesible en el lenguaje y que, como les digo, usaremos solo como apoyo. Ustedes lo pueden leer, ya hemos dejado uno, pero dejaremos debajo de este vídeo también el texto, que está disponible en internet, por lo cual no creo que estemos violando derechos de autor. Entonces lo vamos a usar como estructura, como apoyo. Pero como es suficientemente entendible, les dejo a ustedes la tarea de leerlo y en base a la lectura irán haciendo consultas o iremos comentando en las reuniones virtuales y demás. ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de aterrizarlo aún más. No me voy a limitar a decir Meloni dice aquí tal cosa, sino que habiéndolo leído suficientemente voy a tratar de traducirlo a un cotidiano aún más bajo o más claro, a la simpleza de nuestro día a día. Entonces lo usamos como decían en la escuela, es un material de apoyo, de consulta, que nos va a organizar este repaso de un mes y medio. Entonces, les recomiendo que lean, hicimos ya un audio, una partecita en audio, y más tarde hago el resto del audio que les recomiendo para que también lo puedan escuchar si les hace falta. Les recomiendo que lean especialmente a propósito de lo que vamos a hablar hoy, El velo de las pasiones. Así vamos a llamar a esta clase, el velo de las pasiones. Por supuesto, lo anterior también, el murmullo filocálico, y en base a eso vamos a discurrir hoy en torno a Filocalía. Vamos adelante nomás. Allá en el pizarrón anoté 4 o 5 puntos que resumen, a mi entender, el mensaje de toda Filocalía. Un mensaje que es particularmente oportuno porque en Occidente a veces hemos tenido otra visión o una visión que ha olvidado ciertos aspectos fundamentales. Y Filocalía en ese sentido nos da un gran regalo, nos está regalando algo importante. ¿Qué dice Filocalía? ¿Qué nos trae Filocalía como enseñanza para el día de hoy? Hay un ejemplo que a mí me gusta, apareció este ejemplo, yo no sé dónde lo he leído, si lo he escuchado, la cuestión que apareció hoy preparando la clase y me parece pertinente. Filocalía dice que somos como un indigente, una persona muy indigente, muy pobre, en muy mal estado, a quien le han dado un baúl, le han regalado un baúl, y que sin fijarse mucho agarró sus trastos, su ropa y demás y lo tiró adentro del baúl. Y lo tiene ahí en su cuchitril, en su pequeño lugar, en su rincón, en su umbral, y lo tiene ahí, va sacando cosas, pone restos de comida, lo tiene ahí, sin saber
que en el fondo del baúl, a la vista, pero cubierto por todos sus trastos, tiene, no sé, 100 monedas de oro. O sea, es una persona que tiene una gran fortuna, es rico, totalmente rico este indigente, pero no lo sabe. Me parece ahora que lo estoy contando que es una anécdota oriental o de Oriente. No importa. A mi entender, si tuviera que resumir el mensaje de Filocalía, usaría ese ejemplo. Filocalía nos dice que vivimos en la presencia de Dios. En otras palabras, vivimos en el jardín del Edén. ¿Niega la caída Filocalía? No, para nada. No niega la caída, ni la caída como especie humana, ni la caída personal del estado edénico. Lo que nos dice es que es posible, ya desde esta misma vida, acceder al Edén, al paraíso, a una percepción clarísima, clarísima y constante de la presencia de Dios. Nos dice que eso es obra de la gracia, pero que necesitamos nosotros hacer cierta tarea para que esa gracia se nos haga evidente. Sería algo así como, necesitamos abrir el baúl, sacar los trastos, toda la suciedad y la mugre, para que podamos ver cuántas monedas de oro tenemos a nuestra disposición para cambiar totalmente nuestra vida. Desde la indigencia hacia la plenitud, la riqueza de los dones del Espíritu Santo. Una enorme riqueza. Esto le llaman los filocálicos o los filócalos, le llaman la teosis o la divinización del hombre. En otros términos, no necesitamos esperar ninguna segunda venida desde fuera. Si eso ocurrirá o no, se lo dejamos a los exégetas, los hermeneutas, los teólogos, la verdad que yo mucho no entiendo del tema. Nos dice Filocalía que hay una segunda venida que ya está disponible. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó, porque la redención ya se operó para toda la humanidad. Ya estamos redimidos, pero no nos damos cuenta. Este no darnos cuenta de la redención viva y operante en nosotros, este no darnos cuenta de que el Espíritu Santo está ya dentro de nosotros, de que el corazón espiritual, Cristo, el sol espiritual, es nuestra misma esencia. Esta inadvertencia es lo que nos tiene sumidos en el sufrimiento y en las miserias de la vida y que nos hacen unos indigentes. Por otra parte, no somos unos indigentes mansos, tranquilos, que estamos ahí esperando la caridad ajena. Somos unos indigentes agrios, quejosos, fastidiosos, molestos, ¿verdad? Bien, entonces esa es la síntesis de Filocalía desde la cual nos vamos a plantear este repaso. Que vivimos en la pobreza siendo ricos, muy ricos. ¿Qué es lo que nos impide acceder a esta riqueza? El velo de las pasiones. El velo de las pasiones. En algunos casos es como un velo tenue, en otros casos una colcha gruesa y en otros casos un muro tremendo que nos separa de esa riqueza, dependiendo la intensidad de las pasiones que nos esclavizan. Cada uno tiene una historia de vida, unas circunstancias en las que ha nacido, en las que se va desenvolviendo. La gracia va actuando en todos de muy diferentes maneras. El misterio de Dios, de su salvación y de su amor, es incognoscible realmente para nuestra mente. Entonces tampoco podemos saber cómo es que va actuando precisamente en cada uno. Sin embargo, a medida que se van despertando los sentidos espirituales, empezamos a intuir, a husmear, a sentir el aroma, como creo que dice por ahí Meloni,
del significado más profundo que tienen los acontecimientos en la vida en general y en nuestra propia vida. El velo de las pasiones. Entonces, han aparecido otros ejemplos. Vamos a usar muchos ejemplos porque los ejemplos nos sirven, por un lado, para recordar mejor los conceptos y porque a veces también nos ayudan a comprender. ¿Qué nos dicen? Yo siempre les voy a decir qué nos dice Filocalía. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Que es lo que para mí sintetiza la opinión de la mayoría de los autores que están compendiados en los 4 tomos, de estos monjes, de estos esicastas, estos ascetas. Puede que algunos de ellos tengan un mensaje aparentemente contradictorio o tal vez diferente, pero en el conjunto del corpus de Filocalía creo interpretar bien que ellos nos dicen que el primer velo de las pasiones surge desde el cuerpo. Como hemos dicho otras veces, no porque el cuerpo sea malo, sino porque nos ha ocurrido una costumbre nefasta, precisamente a esto se refieren con la caída, muchas veces la caída personal y social, en donde el cuerpo se ha hecho dueño de nosotros mismos. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a usar? Todos conocemos a los niños, propios, ajenos, algunos tienen sobrinos, sobrinas, todos sabemos lo que es un niño pequeño. Y también sabemos que hay niños muy caprichosos, particularmente caprichosos. El cuerpo, cuando no ha sido bien educado, se transforma en un niño caprichoso, que además, este capricho, esta mala costumbre, es abonada, es ayudada en su crecimiento por la sobreprotección, sea por nuestra vida personal, o porque lo hemos visto en otros, o porque nos han contado. Todos conocemos lo que es la relación de sobreprotección de ciertos padres hacia ciertos niños, ¿verdad? Entonces, el niño es quisquilloso, tiene un humor bastante molesto y además uno o los dos padres lo sobreprotegen. Y desde muy chiquitos. Entonces, quiere un caramelo, toma. Quiere un dulce, toma. Quiere un juguete, toma. Quiero ir allá al parque de diversiones, pero la familia está diciendo, bueno, vamos al parque de diversiones. Un niño consentido, totalmente consentido. Imaginemos en el ejemplo que es extremadamente consentido. A los 5, 6, 7, cuando el niño tiene 8 o 9 años, se ha transformado en un monstruo, no en un niño. Es un monstruo que vive en la casa y que tiraniza a toda la familia. ¿Por qué lo tiraniza? ¿Por qué tiraniza a la familia? Porque este niño consentido y sobreprotegido y caprichoso aprendió, niño o niña, aprendió que cuando no le dan lo que quiere, si hace un escándalo, se lo dan. El berrinche, el niño se pone a chillar. Y si aún así no le hacen caso, empieza a romper cosas. Y si finalmente no le hacen caso, se hace el enfermo. O se enferma de verdad. Y así 1001 tretas, artilugios, artimañas desarrolló este niño para seguir siendo consentido a costa de todo. No le importa nada. Bien, no sigo con el ejemplo porque si no me extiendo mucho, pero se entiende claro, ¿verdad? Eso es el cuerpo. Todos los cuerpos. Y los cuerpos mal acostumbrados, los cuerpos consentidos, sobreprotegidos. Y vivimos en una cultura que nos ha enseñado no solo que lo más importante de lo que somos es el cuerpo, cuando no nos dice mero cuerpo, sino que además está bien visto consentir el cuerpo porque es lo más importante. Entonces, yo no sé
acá somos personas de diferentes orígenes y de diferentes estados de vida y deberes de estado, consagrados, laicos, gente que es de otra religión, incluso hay gente que es no creyente, me han escrito, y sin embargo asisten al curso, cosa que es muy grata y es una riqueza, es de agradecer. Entonces tenemos muy diferentes condiciones de vida, nos encontramos en diferentes momentos de nuestra vida espiritual, del camino, y probablemente algunos tengan bastante bien educado a su cuerpo. Tal vez gente que lleva disciplinas adelante desde hace muchos años y demás. Y así toda la variedad. Nos vamos a encontrar entre nosotros con toda la variedad. Estamos empezando desde el peor caso, que es el niño caprichoso. Entonces, este cuerpo ávido, esta avidez que menciona, fíjense, préstenle atención a esa parte del libro de Meloni, esta avidez nos reclama permanentemente. Es como un hambriento todo el tiempo con la boca abierta. Este es uno de los principales velos. Es un velo de la pasión que nos distancia de la percepción de la presencia de Dios. ¿Qué Edén? ¿De qué paraíso me hablas? ¿De qué divinización? ¿De qué Espíritu Santo? Si cada 5 minutos tengo un cuerpo que me está pidiendo algo. Eso sin contar las horas que debemos dedicar a trabajos la mayor parte del tiempo que no coinciden con nuestra vocación, trabajos disgustosos. ¿Para qué? Para juntar lo necesario para seguir alimentando el cuerpo. Entonces el mensaje de Filocalía es muy concreto con este tema del cuerpo. Nos dice que al cuerpo hay que tratarlo dándole lo necesario, lo estrictamente necesario. Algunos otros monjes dicen un poco menos de lo necesario. Es decir, tienen distintos grados de ajuste de la cadena o de la correa del perro, ¿no? Algunos lo tienen un poquito más suelto al perro y otros muy atado. Creo que lo que extraigo de los autores que más me gustan y también adaptándolo un poco a nuestra época y a la situación que vivimos, tengamos en cuenta que estos anacoretas, estos consagrados de por vida a la búsqueda de la unión con Dios, eran gente muy decidida, pero que a la vez tenía algunas ventajas respecto de nosotros. Me atrevo a decir, a un amigo le parece una locura esto que digo. Y puede que lo sea, pero bueno, expresamos nuestra opinión. Para mí ellos tenían algunas ventajas respecto de nosotros. No tenían internet, no tenían televisión, no tenían la cultura gourmet y todos los vicios y los estímulos y las posibles distracciones y caramelos para el cuerpo que nuestra cultura y nuestro tiempo tiene. Y además, ellos no tenían una cultura tan invasiva como nosotros, en donde está bien visto todo lo que sea darle la primacía al cuerpo. Perfectamente visto. Los spa, los centros de maquillaje, los, ¿cómo se llaman? Resort, hoteles turísticos, ¿no? Que tú te vas a una isla 15 días y todo es para el cuerpo. Dicen los manjares, los masajes, los tours. Es increíble. Esto, yo no digo que esto esté mal en sí mismo, yo digo, fíjense la cultura en que nosotros vivimos. No predicamos no irse de vacaciones. Decimos que si al cuerpo lo consentimos y lo sobreprotegemos, vamos a terminar teniendo, si no tenemos ya, un niño muy caprichoso que se transforma en un monstruo y nos hace imposible la percepción de cualquier otra cuestión. Bien, ahí tenemos una parte de lo que decíamos. Filocalía nos dice,
al cuerpo hay que darle lo necesario. Bien, ¿cómo hacemos? Porque resulta que este mensaje o esta comprensión nos llega a cierta altura de la vida ya. ¿Cómo vamos a hacer? Porque ya lo tengo al niño caprichoso viviendo conmigo. Y para colmo no crece, ¿eh? No se hace adulto y se va de la casa. Se queda siempre viviendo conmigo de la misma edad. Empeora, la cosa empeora. Ese es el tema con el cuerpo. Y mientras más edad tenemos, más requerimientos tiene. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué nos dice Filocalía desde nuestro punto de vista que tenemos que hacer? Tenemos que llevar adelante una ascética inteligente. Una ascética inteligente, adecuada al momento espiritual y a los carismas o al don que cada uno tenga de la gracia en su vida. ¿Cuál es uno de los errores más comunes cuando uno siente el ardor de la fe, el profundo deseo de unión con Dios, o cuando uno, hastiado de la esclavitud de la carne y del cuerpo, dice, de una vez por todas me voy a dedicar a Dios, ¿no? ¿Cuál es el error más común? Porque ahí vino la gracia vino, nos mostró el camino. Y ahí aparece una trampa del ego, de la mente, de la que vamos a hablar a continuación. Aparece una trampa que nos hace querer saltar muy rápidamente de un estado al otro. Entonces paso de ser el peor pecador del mundo, quiero pasar a ser el más santo. ¿Se dan cuenta? Esto todos debemos conocer en alguna medida esta cuestión, ¿verdad? Entonces, yo que comía tortas, carne, pasteles, que me iba de fiesta, imagínense los placeres y los lujos más grandes, de un día para el otro quiero pasar a dormir en el suelo, a comer pan seco como el peregrino ruso y a leer todo el día la Biblia y nada más. ¿No ven? Es decir, esto es una trampa muy artera que se disfraza de ardor, de devoción, de amor a Dios, etc. En realidad es una de las formas del orgullo y del amor a sí mismo, que también está bien analizado ahí sintéticamente por Javier Melón. ¿Qué nos dice Filocalía? ¿Qué interpretamos nosotros? Tienes que tratar a tu cuerpo con inteligencia, con astucia, sin consentirlo. Le agregamos nosotros para el día de hoy, no sé si estará bien o estará mal, nosotros le agregamos y decimos, trátalo también como a un buen amigo o como a un buen empleado. Este ejemplo quizá es mejor. ¿Cómo se trata a un empleado si uno es cristiano y si además el empleado es correcto? ¿Cómo se lo trata? Bien. Le pagas un buen sueldo acorde a sus tareas, le das todos los requerimientos que la ley exige, lo tratas amablemente, no lo haces sentir inferior porque no lo es, simplemente cumple una función diferente. Y entonces hay armonía entre tú y tu empleado. Entonces, seamos amables, eso estoy diciendo, para evitar rebotes en nuestros planteos ascéticos. Seamos amables. Para esto tenemos antes que nada que evaluar dónde estamos. Cuán caprichoso es el niño que tengo en casa. Entonces, para algunos, por ejemplo, si una persona que está viendo esto es alcohólico o se droga o tiene un vicio muy arraigado de la índole que ustedes quieran, muy arraigado, la prioridad sin duda está empezar a sacar lo más grueso, es decir, si tengo las monedas de oro en el fondo del baúl y me lo impiden un montón de cosas, trata de sacar ese bulto tremendo que tienes ahí, entonces ya se despeja mucho el baúl. Si pones prioridad en uno de los peores aspectos, de los aspectos más difíciles, puedes, y esto lo digo muy entre comillas, puedes consentir otros aspectos
¿Por qué? Porque si no se te va a armar una rebelión tremenda en la casa. No le saques al cuerpo de golpe sus niñerías porque te va a hacer lío y al principio corres el riesgo de que destruya todo tu propósito. Por eso les insisto, no pasar de la glotonería al ayuno, para nada. Ir quitando pequeñas dependencias en todos los aspectos que podamos, consintiendo menos al cuerpo y siendo lo suficientemente conscientes y humildes para decirnos que esto puede llevar años. Puede llevar años. También hay que evitar que se nos meta el consumismo propio de nuestra cultura, que es ir de meta en meta o de propósito en propósito, y que así como un banquero quiere acumular acciones y activos y bienes, nosotros queremos acumular virtudes, ¿no? Entonces, ya logré esto, he quitado de mi dependencia y de mis esclavitudes este vicio. Sí, pero tranquilo, a paso firme, porque los rebotes son terribles y a veces no se puede salir fácilmente de ellos. Entonces, para no extenderme mucho, examinemos la situación en que estamos respecto a este velo de las pasiones que es el cuerpo consentido, al cual hemos servido durante toda nuestra vida como esclavos, Examinemos todos los aspectos, desde la alimentación, el sueño, la forma en que nos vestimos, la forma en que lo tratamos. A lo mejor hay quien se pone 3 cremas. Bueno, pues ponte una crema, vete quitando dependencias. Quizá podamos sacar un postre de la comida, es decir, ambiciones, la vara, ponerla baja. Si estamos en un muy buen estado, si ya lo tenemos domesticado al cuerpo, bueno, a ponerse metas mejores. Pero esto tengamos en cuenta, no para adquirir ningún tipo de autoprestigio, ni para vernos mejor a nosotros mismos, sino entendiendo en profundidad que mientras menos esclavos seamos de la carne, más fácil nos va a hacer percibir las monedas de oro, es decir, acceder a la percepción de la gracia del Espíritu Santo que ya está en nosotros y que confundimos. Nosotros andamos buscando a Dios, todos andamos buscando a Dios, y lo confundimos con pequeños placeres que nos tranquilizan por unos segundos, por unos minutos. Y como cuando se nos dice, vete a buscar a Dios para adentro, vete al interior de ti mismo, no encontramos nada. O en realidad encontramos inquietud, desasosiego, angustia, temor, etc. Volvemos hacia la carne, nos volvemos hacia la carne, porque ahí encontramos pequeños consuelos que son sucedáneos, simulaciones y muy breves de la verdadera paz que Dios nos puede dar. Entonces, no está mal el cuerpo, no está mal atenderlo según las necesidades, no está mal el placer que forma parte inevitable de la vida del cuerpo, sino que está mal ponernos al servicio del cuerpo, que es apenas una herramienta del espíritu, o en todo caso una parte y no la esencial de nosotros mismos. Ya seguimos.